Iniciemos hablando de tres de las principales teorías estructuralistas del desarrollo. En la teoría psicolingüística, Chomsky propuso la teoría de la adquisición del lenguaje basada en un sistema de gramática transformacional, según la cual el lenguaje se puede diferenciar en dos niveles. El primero consiste en una estructura superficial manifiesta que involucra el habla y la sintaxis, y el segundo consiste en una estructura profunda encubierta que incluye el significado. La gramática transformacional de Chomsky contiene un conjunto de reglas que la gente supuestamente utiliza para transformar diversas estructuras superficiales en el mismo significado, una estructura profunda. Se supone que las estructuras profundas forman parte de la estructura genética del individuo. Por lo tanto, el desarrollo del lenguaje involucra la capacidad progresiva para establecer una relación entre las estructuras superficiales y las estructuras profundas correspondientes. La segunda teoría es la clásica del procesamiento de la información, que aporta otra explicación estructural del desarrollo, estableciendo que la computadora es una metáfora útil del funcionamiento de la mente humana, donde los componentes de la computadora asociados al procesamiento de la información correspondiente incluyen la entrada mediante registros sensoriales, el procesamiento inmediato mediante la memoria de trabajo, el almacenamiento o memoria a largo plazo y la salida o respuesta, así como la programación corresponde al procesamiento ejecutivo y los procesos de control. La analogía entre las estructuras de la mente y la computadora es útil, pero las estructuras de la mente no necesariamente corresponden a la ubicación física, lo que significa que las operaciones realizadas pueden ocurrir en múltiples lugares. Están restringidas en términos de lo que hacen. Una vez que la información entra al sistema, es procesada de manera lineal, es decir, sigue una ruta determinada por su contenido, lo cual deja poco espacio para el impacto ambiental. La operación de la estructura, en buena medida, está programada de antemano. El cambio del desarrollo ocurre en la capacidad y eficiencia del procesamiento. Mediante el uso de estrategias como el repaso y la organización, los aprendices mayores, en comparación con los más jóvenes, pueden retener más información en la memoria de trabajo, relacionarla mejor con la información que tienen en la memoria a largo plazo y formar redes de memoria más extensas. Con el desarrollo, se automatiza el procesamiento de la información de las actividades rutinarias. El modelo supone que la información es procesada de manera lineal y serial, aunque la experiencia muestra que la gente puede procesar múltiples entradas de manera simultánea. En la teoría del desarrollo de Piaget se establece que no existen estructuras cognitivas innatas, existen bases biológicas para el desarrollo y que las estructuras cognitivas se construyen en la interacción entre el medio y el sujeto. Se habla de esquemas como estructuras cognitivas que se refieren a secuencias de acciones materiales o mentales susceptibles de aplicarse a situaciones semejantes. Estas estructuras se construyen a partir de una actividad directa o mentalizada del niño sobre el medio y se organizan en estructuras que se reorganizan por completo con el paso del desarrollo de una etapa a otra. A lo largo del desarrollo, lo que cambian son las estructuras cognitivas, pero no el mecanismo básico de construcción de conocimiento. Las adquisiciones de cada estadio se incorporan al siguiente estadio, dándole al desarrollo una organización jerárquica. Jerome Bruner planteó la teoría del crecimiento cognitivo, en la cual destacó diversas formas en que los niños representan el conocimiento. Se trata de una teoría funcional del desarrollo humano. De acuerdo con Bruner, el desarrollo del funcionamiento intelectual humano, desde la infancia hasta la perfección que puede alcanzar, es determinado por una serie de avances tecnológicos en el uso de la mente, avances que dependen de una facilidad cada vez mayor en el uso del lenguaje y la exposición a la instrucción sistemática. A medida que los niños se desarrollan, sus acciones son menos restringidas por los estímulos inmediatos,
Los procesos cognitivos, como los pensamientos y las creencias, median la relación entre el estímulo y la respuesta, de modo que los aprendices pueden seguir respondiendo igual en un ambiente cambiante o responder de diferentes maneras en el mismo ambiente, dependiendo de lo que consideren más adaptativo. Las personas representan el conocimiento en 3 modalidades que surgen en una secuencia de desarrollo y que no son estructuras, sino formas distintas de procesamiento cognitivo, es decir, funciones. Iniciemos con la modalidad de representación por medio de la acción, que implica respuestas motrices o formas de manipular el ambiente. Los estímulos son definidos por las acciones que los provocan. La modalidad icónica se refiere a imágenes mentales sin acciones, propiedades visuales de los objetos y los eventos que pueden ser modificados. La modalidad simbólica alude a sistemas de símbolos remotos y arbitrarios. Es la última en desarrollarse y se convierte en la más empleada, a pesar de conservar la capacidad representativa del conocimiento por medio de la acción y la imagen. La principal ventaja de la modalidad simbólica es que permite a los aprendices representar y transformar el conocimiento con mayor flexibilidad y fuerza de lo que es posible con las otras modalidades. Pasemos al currículo en espiral. El hecho de que el conocimiento puede ser representado de diferentes maneras sugiere que los profesores deberían considerar la posibilidad de introducir variaciones en la enseñanza, dependiendo de los niveles de desarrollo de los aprendices. Antes de que los niños puedan comprender la notación matemática abstracta, pueden ser expuestos a los conceptos y las operaciones matemáticas, representándolos por medio de acciones y de iconos. Brunner enfatizó la enseñanza como un medio de provocar el desarrollo cognitivo, de adecuar la instrucción a las capacidades cognitivas de los niños. Afirmó que se puede enseñar de manera significativa cualquier contenido a aprendices de cualquier edad. Al inicio, los conceptos deben enseñarse de una manera sencilla que los niños puedan entender e incrementar la complejidad de la representación a medida que avanza el desarrollo. Demos un breve vistazo a temas contemporáneos del desarrollo. Con el desarrollo surgen cambios, por ejemplo, en la capacidad para controlar la atención. A los niños pequeños se les dificulta permanecer atentos y atender a la información relevante más que a la irrelevante. Tienen dificultades para cambiar con rapidez la atención de una a otra actividad. Corresponde a los profesores advertir a los estudiantes del grado de atención que se necesita para aprender. La mayor parte de los procesos cognitivos básicos del niño están ya en operación en la primera infancia. A partir de este punto, los cambios en el desarrollo implican sobre todo aprender a utilizar mejor y de forma más eficiente los procesos perceptuales y de atención existentes. Algunos de los cambios más importantes incluyen la capacidad para hacer discriminaciones finas entre objeto-estímulo, el desarrollo de automaticidad y la atención selectiva, así como de la capacidad para ejercer control sobre los procesos de atención. Otros temas de las visiones cognitivas contemporáneas del desarrollo humano corresponden a: primero, la instrucción apropiada para el desarrollo, que requiere diseñar la instrucción considerando que los estudiantes construyen el conocimiento con base en sus experiencias previas y sus esquemas actuales. El ambiente social es importante. Es necesario adecuar el material de aprendizaje para que se encuentre dentro de las posibilidades potenciales de aprendizaje del alumno. Debe incluir exploración activa y actividades prácticas. Un tema más se refiere a las transiciones en los niveles de escolaridad. Se considera que las variables de desarrollo pueden provocar que las transiciones sean tranquilas o difíciles, pero a su vez los factores asociados con la transición pueden influir en el desarrollo personal, social y cognitivo de los estudiantes. Finalmente, un tema más alude a las influencias familiares en el desarrollo y el aprendizaje. Entre las principales se consideran el estatus socioeconómico, el ambiente familiar, la participación de los padres y los medios electrónicos.